Hola, soy Yun Chan Lee de la iglesia Han Mao en Chuncheon. Hace un tiempo atrás, guiado por mi codicia, renuncié a mi trabajo y me involucré en un negocio piramidal. Logré tener éxito y alcancé el nivel más alto, el diamante. Gocé de los placeres yendo a Hollywood y a Las Vegas, pero quebré y terminé en una casa en el subsuelo, donde se filtraba el agua de lluvia. En el momento más difícil, me encontré con Jesucristo resucitado, y hoy vivo con esperanza en el diamante del reino de los cielos. Permítame compartirles mi testimonio. Yo solía tener un empleo normal. Jamás había escuchado sobre el negocio piramidal, pero lo comencé por una sugerencia de mi esposa. Al principio, lo rechacé porque no tenía interés en ello, pero al ver que mi esposa empezó su propio negocio piramidal, decidí unirme a ella. Al principio tenía que escuchar una hora sobre la explicación del negocio. Ellos le llamaban network marketing y se suponía que debíamos distribuir algunos artículos para el hogar. Normalmente, los bienes llegan a los consumidores a través de una cadena que consiste en la producción, publicidad, venta mayorista y minorista, pero el negocio piramidal, o network marketing, venía directamente desde el productor hacia el consumidor. Si la venta se producía con un consumidor que ya había usado el producto, lo recomendaba a otro consumidor, yo recibía una comisión. En términos del marketing, era un negocio razonable. Generalmente, los productos eran cepillos de dientes, pasta dental, cosméticos, filtrador de agua, entre otros. Al principio probaba yo mismo un monto de $500 en producto y luego recomendaba tanto los productos como el negocio a conocidos. Una vez visité a un amigo sin previo aviso para explicarle sobre el negocio y me preguntó, ¿esto no es el negocio piramidal? Y me terminó echando de su casa. En otra ocasión, me metí en un negocio doméstico donde habían muchas amas de casas reunidas. Les expliqué el negocio y los productos durante 2 horas y terminé vendiendo tan solo un detergente. En esos momentos me frustraba, pero cuando volví al auto, me convencí a mí mismo diciendo, yo puedo. Hacía 10 llamadas por día como mínimo, y no paraba de visitar casas y trabajos, pero mis amigos no me escuchaban. Al enterarse de que había abandonado el empleo que tenía para ponerme a vender detergentes y pasta dental, dejaron de atender mis llamadas, pero no podía rendirme. Yo que no tenía otros planes sobre el futuro ni ninguna herencia que heredar, parecía que esto era la única manera de cambiar mi vida. Hay dos tipos de personas que conoces en el negocio piramidal. Están los consumidores que solo compran los productos y aquellos que son consumidores y promotores a la vez. Para poder ganar dinero, es necesario tener varios promotores. Por eso tenía muchos gastos. Pero por la constancia, luego de 6 meses, obtuve varios consumidores y promotores. Desde ese momento, los ingresos aumentaron y mi deseo de ganar más fue aumentando. Cuando el negocio creció, empecé a viajar alrededor del país para encontrar nuevos promotores. Por eso abandoné completamente mi empleo anterior. Por día, recorría más de 200 kilómetros. El negocio piramidal es apto para cualquier persona, pero no todos alcanzan el nivel de diamante. Solo 100 de entre 600.000 personas alcanzan este nivel. Algo posible en 10 años, pero yo lo logré en tan solo 3 años durmiendo menos horas y hasta a veces sin comer. Generalmente, trabajaba de noche. Tuve que mudarme cerca de mis suegros para que cuidaran de mis hijos. Hasta cambié de auto consiguiendo un préstamo, porque tenía que entregar muchos productos. El auto siempre estaba cargado de todo tipo de productos de uso cotidiano, desde vitaminas, maquillajes y costosos filtros de agua. Y todos los meses, gastaba $200 en libros de autodesarrollo y videos de empresarios exitosos para repartirles a los promotores. Cuando perdía o abandonaba algún promotor en el medio, yo tenía que compensar $10,000 durante 6 meses por los productos que no se habían vendido. De esta manera, alcancé el nivel de diamante. Eran alrededor de 500 promotores y consumidores los que estaban conectados conmigo. Mi ingreso mensual había superado los $7,000 mensuales. Sentí que el negocio se había estabilizado. Al alcanzar el nivel de diamante, obtuve muchas recompensas. Lo mejor eran los viajes al exterior. Todo estaba incluido, las comidas, el hotel, los gastos de estadía, hasta el dinero para comprar regalos. Y viajaba en clase business. Una vez tuve muchas ganas de comer unos fideos ramen en el avión. Le pregunté a la azafata y me sirvió un plato de fideos. No eran fideos instantáneos. Así de excelente era el servicio. La vista de Las Vegas desde el hotel era espectacular. Generalmente me trasladaba en aviones privados para trasladarme de un estado a otro. Y las vistas desde el avión, desde el Gran Cañón y de los volcanes de Hawái, eran asombrosas. Con estas vistas pensé en que tenía que mantenerme en ese éxito. Y con el trato que recibía pensaba, he tenido éxito en el negocio piramidal. Qué bueno haber empezado este negocio.
Estaba orgulloso de mí. Al gozar estos lujos, que antes jamás hubiera imaginado, pensé, debo subir más alto para mantener estos privilegios, y mi codicia se hizo más grande. Por eso, para mantener ese nivel, convencí a mis socios para que hagan una inversión en nombre del crecimiento de la compañía. Hice que dejaran de usar todos los productos viejos que tenían en sus casas, de esta manera podrían cambiar todos ellos por unos nuevos. Les dije que era una inversión mínima, considerando que no teníamos una tienda ni ningún cartel. Para poder cambiar los productos básicos, cada uno necesitaba gastar cerca de $5,000. De esta manera, si los 6 socios mantenían un ingreso de $10,000 durante 6 meses, alcanzaríamos un ingreso total de $3,600,000, y así podría mantenerme en el nivel diamante. Solo de esa manera, podía recibir $120,000 como bonus a fin de año, por eso no me quedó otra que presionar a mis socios. Además, ellos mismos invertían por su propia codicia. Si bien, a veces surgía que algún socio no podía completar su venta correspondiente. En esos casos, yo mismo tenía que hacerme cargo pagando desde $3,000 hasta $10,000. Aunque los 6 socios no cumplían sus ventas mensuales, yo mismo lo reponía hasta sacando préstamos, pensando en el bonus que recibiría a fin de año. De esa manera, el cuarto pequeño de mi casa comenzó a llenarse de los productos que mis socios no podían vender. En esos momentos, mi esposa me decía, esto está mal, no debe ser así, para que dejáramos el negocio, pero no podía hacerlo pensando en todo lo que estaba invirtiendo, y además porque no tenía un empleo al cual volver. Delante de mis socios, me mostraba como si todo marchara bien, y ponía todo el esfuerzo para mantenerme así. Pero cuando 1 o 2 socios comenzaron a tener dificultades económicas, dejando este negocio, también yo empecé a tener problemas. Peor aún, con la crisis mundial, las ventas disminuyeron notablemente y los ingresos comenzaron a bajar también. Mis 6 socios y sus promotores también comenzaron a quebrar, hasta que llegó un punto en el que ya nada pude hacer y tuve que abandonar el negocio piramidal. Al abandonar el negocio repentinamente, no tenía el suficiente dinero para devolver los préstamos que había pedido a familiares y amigos. Para poder invertir, usé mis tarjetas de crédito y los préstamos del banco, pero todo eso me quedó como deuda, y terminé siendo un deudor de créditos bancarios. También nos mudamos de una casa de contrato a una pequeña casa de alquiler mensual, y hasta una casa en el subsuelo. Y en temporadas de lluvia, el suelo se inundaba y nos pasábamos secando el piso, pero siempre apestaba a moho. Debido a las llamadas de parte de los bancos de créditos, tuve que cambiar de domicilio y el número del móvil. En esos tiempos, había muchos casos en el noticiero sobre familias destruidas y suicidios a causa de la crisis económica. Yo también, al tener dificultades, no me sentía lejos del divorcio, de las escapadas o del suicidio. Cuando surgieron esos problemas, que nunca antes habíamos tenido, las discusiones con mi esposa se hicieron más frecuentes y muchas veces volcaba mi enojo a mis hijos por cosas pequeñas. De esta manera, no solo tenía problemas económicos, sino que problemas psicológicos también. Me dolía tanto no tener ni siquiera $10 en el bolsillo y no poder hacer nada. Cuando la situación empeoró, comencé a buscar empleo en varias empresas, pero ninguna me contrataba por la edad que tenía, porque no tenía muchos talentos y encima era deudor. Durante un tiempo no tuve empleo, pero al pensar que tenía que mantener a una familia, decidí dejar de lado mi salud y mi orgullo, e hice cualquier tipo de trabajo. Cuidaba saunas nocturnos, hacía parking en restaurantes, trabajé de conductor de autos, limpiaba zapatos, entre otros más. Mi esposa también trabajaba, pero no era suficiente para pagar las deudas. Como la situación no mejoraba, por más que nos esforzábamos, la familia también comenzó a decaerse. Cada día era difícil viendo que no podía hacer nada por los chicos que crecían. Perdí completamente la esperanza en esta vida. En esos tiempos, luego de que mi esposa empezó a asistir a la iglesia Hangman de Chuncheon, podía verla con más alegría. Me sugirió ir juntos como cuando me ofreció el negocio piramidal, pero esta vez me negué completamente. Aún así, mi esposa continuó yendo. Solo hablaba de la palabra y de la iglesia, y solía llevar a los chicos con ella. Yo sentía que no estaba bien que los llevara tan lejos. Además, me dijo que ya no haría más la reverencia a nuestros antepasados, algo que hizo durante 20 años de matrimonio. Mis padres se alteraron y dijeron, se propuso abandonar todo. Desde ese momento, la perseguí para que no fuera más a la iglesia. Pero ella continuó yendo, y cuando volvía me decía que leyera la palabra, los diarios y revistas que presentaban a la iglesia. Pero yo tiraba todo en un rincón de la habitación. Pero con el tiempo, comencé a sentir intriga, porque al pensarlo bien, por algo esta iglesia salía en los diarios y las revistas.
De a poco, fui leyendo las notas y las confusiones sobre la iglesia fueron desapareciendo. De esta manera, mi corazón se abrió hacia la iglesia. Por ese tiempo, me lastimé la espalda, por lo que tuve que ser hospitalizado. Me dieron 3 semanas de reposo en el hospital, y estando acostado en la camilla sin poder hacer nada, me sentía desolado, y me acordaba de la iglesia. Había vivido este tiempo con un gran vacío, con situaciones muy difíciles, y recordando las palabras de mi esposa. ¿Qué tal si vivimos conociendo de manera real a Dios? Salí del hospital y comencé a ir a la iglesia. Empecé el entrenamiento espiritual en la iglesia a pedido de mi esposa, pero a pesar de mi anhelo, no entendía nada. El pastor hablaba sobre la resurrección, diciendo que era la prueba para que todos pudiéramos creer, pero mis ojos no podían captar esto. No conocía la resurrección que aparecía en la Biblia, solo conocía las Pascuas, porque en Pascuas se come huevos. Como no podía captar la palabra de la resurrección, comencé a compartir con un líder. Me dijo que tenía que rebajar mi corazón y tener un corazón de anhelo, y que debía postrarme en oración ante Dios. Pero no sabía cómo, no podía imaginarlo. Aún así me esforcé para leer y estudiar la palabra en la iglesia, y así entender el Evangelio. Con la cabeza podía entender que Jesucristo resucitó, pero no tocaba mi corazón. El pastor continuaba diciendo, la resurrección de Jesús es el hecho más grande que la propia creación. Pero no podía asimilar cuán grande era este hecho de la resurrección. Los demás hermanos respondían con un amén ante la palabra del pastor, pero yo no podía recibirlo así. Para ese entonces, faltaba poco tiempo para el retiro espiritual de invierno, y tomé una decisión. Durante el tiempo que asistí oré diciendo que, si en este retiro no podía recibir la palabra de la resurrección, abandonaría la iglesia. El primer día del retiro, el pastor proclamó la resurrección, y habló sobre los discípulos que siguieron a Jesús. Lo siguieron durante 3 años, vieron todos los milagros y las sanidades, pero cuando Jesús fue crucificado en la cruz, tuvieron temor de la muerte y huyeron. Y luego dijo que esos mismos discípulos, al ver que Jesús resucitó después de 3 días, pudieron creer al 100%. Luego leyó la palabra de Juan 2:22, y en ese mismo momento, mis oídos oyeron la resurrección de Jesús y pude creerlo. Todo este tiempo, los demás hermanos me habían dicho que no era saber sobre la resurrección de Jesús, sino que se trataba de creerlo como una verdad histórica. Pude entender lo que me habían dicho, y de una sola vez pude creer todas las palabras de la Biblia. Y al instante, pude ver mi imagen delante de esa palabra de Juan 16:9, el terrible pecado de no creer en Jesús, eso que tantas veces me habían repetido. Viví todo este tiempo rechazando a Dios. Él es el dueño de todas las posesiones, pero no reconocer eso significaba tener un corazón peor que el del diablo. Me había dado posesiones, pero como no creía en Jesús, yo me adueñé de ello y me esforcé por ganar más. Creía que sería más feliz si ganaba dinero con mi esfuerzo y sacrificio. Pero por esas posesiones, las discusiones en mi familia aumentaron y no pude controlar esa maldad que había en el fondo de mi corazón. Eso también era porque había rechazado a Jesús de mi corazón y por ser yo el dueño. Por eso consideré que creer en Jesús era algo inútil. Sin embargo, Jesús no se rindió y esperó a alguien como yo que estaba persiguiendo un falso sueño. Dios, me arrepiento. Ahora recibo verdaderamente a Jesús como el dueño de mi corazón. Me arrepentí del pecado de no haber creído en Jesús todo este tiempo y recibí a Jesús como el dueño de mi corazón. Así, ese corazón que sufría por las posesiones se llenó de paz. Cuando mi corazón cambió de dueño y fue lleno de paz, desapareció toda esa preocupación y ese temor por el dinero, y ya no importaba si lo tenía o no. Ahora era alguien que lo tenía todo porque el Dios Todopoderoso estaba junto a mí. Por medio de la resurrección, se me hizo real el reino de los cielos y cambió mi manera de ver las posesiones. Ya no quería vivir persiguiendo las cosas pasajeras de esta tierra. Sentí que había perdido demasiado tiempo persiguiendo las posesiones. No pude sino arrepentirme de haber arruinado mi corazón y mi cuerpo corriendo tras cosas vanas. Lo único que quería era vivir entregando mi vida poniendo la esperanza solo en el reino de los cielos. Luego empecé a pensar en cómo acumular tesoros en el cielo. Me di cuenta que lo que más alegraba a Dios era compartir el Evangelio de la resurrección a las personas que no creen en Jesús. Cuando terminó el retiro y volví a casa, comencé inmediatamente a compartir el Evangelio de la resurrección. Compartía con un corazón 100% seguro, porque la resurrección era demasiado real en mi corazón.
y me di cuenta de que tenía el talento de poder acercarme con facilidad a las personas. Los días de semanas, iba en bicicleta a alguna plaza cercana y les compartía a la gente diciendo con voz fuerte y alegre: Jesús resucitó. Ahora también está vivo. Crean en Jesús y reciban la salvación. Vayamos juntos al reino de los cielos. Entonces la gente me preguntaba: ¿es usted pastor? Me sentía muy feliz cada vez que compartía el Evangelio. De la manera en que, en el negocio piramidal, por medio de 6 personas, alcanzábamos a 500 personas, sentía que con cada alma a quien le compartía, también podía alcanzar enseguida a 500 personas. Al pensar en la alegría que siente Dios cuando vuelve una oveja perdida, sentía que volaba de alegría. Compartía el Evangelio en la plaza, en la calle, en el departamento, sin importar el lugar. También le compartí el Evangelio a aquellos compañeros a quienes les había ofrecido el negocio piramidal, en vez de alcohol, con una gaseosa de por medio. Ellos se sorprendieron cuando les compartí el Evangelio. No importaba la reacción de ellos ni que me insultaran, porque el reino de los cielos era demasiado real en mi corazón. Compartir el Evangelio era lo único que me alegraba. También descubrí la alegría de estar en comunión, cuando se me abrieron los ojos frente a la comunidad de la iglesia. Ahora hago todo junto a los hermanos de la comunidad, y recibí el corazón de que servir a ellos es servir a Dios. Y ahora estoy utilizando mis diferentes talentos para servir a la comunidad. El parking en el estacionamiento de la iglesia es mi especialidad. Cada vez que entran los autos por la entrada de la iglesia, les recibo con un alegre ¡Hola! Además, estoy enseñando a los niños de la escuela dominical, y de ahora en adelante, estaré allí donde la comunidad me necesite. Yo viví persiguiendo la codicia de este mundo, pensando que todo era posible con el dinero, pero al final de este camino, solo había desesperación. Pero ahora me he encontrado con Jesucristo resucitado. Me he aferrado al diamante eterno del reino de los cielos. Dios me ha dado el regalo de una segunda vida, e iré hasta el final cumpliendo mi llamado, persiguiendo la meta en los cielos. Quiero terminar mi testimonio dando toda la gloria al Dios Trino, quien me ha hecho un testigo de la resurrección. Gracias.